Esta semana evocamos y a la vez somos convocados por un tiempo grandioso, por un tiempo colosal. El tiempo primordial, como reza el texto, el que inauguramos esta semana, el tiempo del principio, Bereshit, el que nos reclama desde el devenir circular de nuestra historia, no aquella que figura en los archivos, en los anales o en los manuales, la historia de los eventos truncos, de los fenómenos y hechos acabados, sino el de nuestra propia historia mítica y simbólica que nos informa, que nos conforma como individuos en busca del sentido. Aquella historia que es capaz de concebirse como un continuo de significado que nos convoca constantemente a habitarlo, a develarlo, a construirlo con nuestras propias manos. Y en ese tiempo primordial sobre el que vamos erigiendo los nuevos escalones, escalafones de nuestra vida, del relato, de aquel que se traza sobre el entramado del mito fundacional, que no expresa sino perplejidad, aquella que está aún viva, aún presente, repercutiendo en nosotros ante la incógnita que plantea el ser, ante el enigma de la misma existencia. Nos hacemos en aquel tiempo primordial, en la carne, en la figura de Adán, el primer hombre, en la carne, en la figura de Eva, Javá, la primera mujer. Representamos no en la lectura mecánica y ritualizada del texto, sino en la pantomima que nos permite arrancar año tras año, vez tras vez, las palabras del papel, sustraerlas de la tinta para que cobren vida en nosotros, en nosotras mismas. Representamos allí, en aquel tiempo primordial, la experiencia del existir primigenio. Nos imaginamos al igual que Adán, al igual que Eva, despertando a los albores de la vida, arrojados contra nuestra propia voluntad a la existencia, aterrorizados, es cierto, por lo ignoto y por lo desconocido, estremeciéndonos al abrir los ojos ante un mundo nuevo. Pero además de aquel pavor que nos invade ante un nuevo inicio, ante la incertidumbre de un nuevo pasaje imprevisible en nuestras vidas, nos convoca y nos desborda otro tipo de vértigo, aquel que yace en la pulsión misma de la vida, en la pulsión que no es sino impulso en y hacia el sentido, en y hacia lo infinito, aquel movimiento visceral que me arroja, que me estremece y me conmueve, desde la necesidad, desde la menesterosidad que reconozco en mi propia finitud, en la conciencia de mis propias grietas, para poder así colmarlas, para poder así colmar y a la vez trascender el ser en busca de la felicidad, en busca del sentido. Habitamos este tiempo primordial que nos convoca, que nos invita a arrancarnos de nosotros mismos, de nosotras mismas, para ir al encuentro con lo otro, para ir al encuentro con el otro, con aquel, con aquella, con aquello que me nutra, que me alimente, que se torne en sentido y en contenido de mi vida, que se posicione en aquel lugar que exceda, que trascienda la mera supervivencia para que podamos anclarnos y habitar no en la supervivencia, sino en la vivencia del sentido que nos mueve, que nos sostiene en nuestra vida. Y desde este tiempo primordial que se abre
con el texto de Bereshit, con este texto que transitamos y que habitamos, que volvemos a inaugurar, que retomamos año tras año, oímos aún reverberar en nuestros oídos, en nuestras propias entrañas, la primera de todas las preguntas, la pregunta que inaugura de alguna manera el relato del devenir de la humanidad, aquella que es capaz de oír a Adán mientras es movido por aquella pulsión, por la pulsión de vida, por el ímpetu, el impulso hacia el sentido. Ayeka, ¿dónde estás? Ayeka, ¿dónde estás hoy? Esa es la voz que escucha Adán al retirarse del jardín del Edén en busca de su propio destino. Esa es la voz que nos permite reinaugurar este tiempo, retornar al texto que nos llama a habitarlo, a transitarlo, desde la experiencia que nos posibilita renovar su sentido año tras año y a la vez renovarnos nosotros mismos, nosotras mismas en él. Ayeka, ¿dónde estás hoy? Ayeka, ¿dónde quieres estar mañana? Solo en aquel lugar, en aquel tiempo en el que somos capaces de oír el susurrar gentil, el susurrar compasivo de aquella pregunta. Solo en aquel lugar y en aquel tiempo en el que nos abrimos a la pulsión que nos llama a colmar nuestras propias grietas, a ir al encuentro del sentido que buscamos, que queremos y pretendemos imprimirle a nuestra propia vida. Allí, te aseguro, en ese lugar, en ese tiempo, serás capaz de hallar la respuesta a aquella pregunta. Aquella respuesta que sabemos única e inexorable. Y Neni, heme aquí. Aquí estoy, listo, lista para cursar, para transitar y habitar un nuevo comienzo. Aquel comienzo que me permita en este tiempo primordial despojarme de los apremios y de los ruidos aparentes y ensordecedores del afuera, para escucharme finalmente de una vez por todas, para oír la voz del adentro. Shabbat Shalom.